Imagina que tienes 40 años, trabajo estable, casa propia y todo lo que se supone que debes querer, pero cada domingo por la tarde, cuando el sol empieza a caer y la ciudad se aquieta, sientes un peso en el pecho que no sabes nombrar. No es tristeza exactamente, no es miedo. Es algo peor, la sospecha silenciosa de que la vida que estás viviendo no fue diseñada por ti. Eso es exactamente lo que le pasaba a Carlos. Carlos nunca eligió ser contador. Carlos nunca eligió ese trabajo en la oficina gubernamental, donde lleva 12 años, donde conoce cada grieta del techo y cada manía de sus compañeros. Lo que Carlos sí eligió, o al menos eso creía, fue seguir las instrucciones. Las instrucciones que vinieron empaquetadas con su apellido, con su crianza, con las cenas de domingo y las conversaciones que terminaban siempre en la misma frase. Tienes que ser responsable, hijo. Y Carlos fue responsable. Tan responsable que hoy, a sus 40 años, tiene una vida que técnicamente funciona, pero que por dentro suena hueca como una caja de cartón vacía. Lo que Carlos no sabía es que existe algo que los psicólogos llaman el guión de vida. Un conjunto de creencias, mandatos y prohibiciones que se instalan en tu mente durante la infancia, antes de que tengas el criterio para cuestionarlos, antes de que sepas siquiera que existe la opción de decir no. Y el problema con ese guión no es que venga de gente mala. Todo lo contrario, viene de las personas que más te aman, de los mismos que se desvivieron por darte todo lo que ellos no tuvieron. Ese es el verdadero nudo, y hoy vamos a desatarlo. Porque lo que vamos a hacer en este video no es atacar a tus padres, ni decirte que tu familia se equivocó en todo. Eso sería demasiado simple y completamente falso. Lo que vamos a hacer es algo mucho más preciso. Identificar cuáles de esos consejos heredados todavía tienen valor real en el mundo que vivimos hoy. Cuáles ya caducaron como un medicamento olvidado en el botiquín. Y cómo puedes construir un proceso de decisión propio sin destruir tus relaciones en el intento. Quédate hasta el final, porque la última herramienta que te voy a dar es la que más me costó encontrar y es la que lo cambia todo. Empecemos por el primer gran bloqueo que Carlos tenía instalado. La humildad como mecanismo de autosabotaje. No te creas más que los demás, Carlos. Sé humilde. Esa frase la escuchó miles de veces, y en esencia la humildad es una virtud real. Nadie lo discute. El problema es que la humildad que le enseñaron a Carlos no tenía nada que ver con la virtud filosófica. Era una herramienta de control social disfrazada de virtud. Una forma de mantener el orden dentro del núcleo familiar. Si te destacas demasiado, te saldrás del grupo, y el grupo es lo que te protege. El resultado en la vida adulta es devastador aunque invisible. Carlos es el empleado que redacta los informes que su jefe firma. Es el que tiene la idea brillante en la reunión, pero espera que alguien más la diga. Pide disculpas antes de dar su opinión, y cuando lo elogian, su primer instinto es minimizarse. No, fue suerte. No es para tanto. Lo pudo hacer cualquiera. ¿Te suena? Porque esto no es humildad. Esto es invisibilidad programada. Y la invisibilidad tiene un precio que se paga en moneda dura, en ascensos que no llegan, en aumentos que nunca pides, en proyectos que diriges desde las sombras mientras otros se llevan el crédito y el cheque. La humildad real no te impide pedir lo que mereces. La humildad real te permite recibir reconocimiento sin necesitarlo para sobrevivir. Esa es la diferencia. Y si llevas años confundiendo las dos, no es tu culpa, es el guión. El segundo bloqueo se llama el mito del esfuerzo puro. Trabajar duro es suficiente. El sacrificio es el camino. Si te rompes el lomo, el éxito llegará. Esta creencia tiene una elegancia moral que la hace casi imposible de cuestionar, porque ataca desde el ángulo de la dignidad. Quien la cuestiona parece vago, parece ingrato, parece que quiere atajos. Pero fíjate en lo que realmente dice cuando la decodificas. El esfuerzo sin estrategia es heroico. Y eso es, en el mejor de los casos, un error de concepto. En el peor, una trampa generacional. Carlos trabajaba 12 horas al día. Llegaba el primero, se iba el último. Nunca tomó todas sus vacaciones. Y al cabo de 2 décadas, tenía el mismo sueldo ajustado por inflación, el mismo escritorio y una espalda que ya le empezaba a cobrar intereses. El esfuerzo es la gasolina, pero sin un GPS puedes consumir todo el tanque moviéndote en círculos. La generación de nuestros padres vivió en un mundo donde el trabajo duro sí garantizaba estabilidad, donde las empresas tenían estructuras de ascenso más lineales y la lealtad corporativa era un contrato que ambas partes respetaban.
ese mundo ya no existe. Hoy, el esfuerzo necesita un aliado que se llama dirección estratégica, y nadie te lo va a decir en la cena del domingo. Ahora llegamos al punto que más le dolió a Carlos. Tenía 19 años y había descubierto algo que lo encendía por dentro, la carpintería fina. No era un hobby de fin de semana, era una obsesión. Diseñaba muebles en papeles de cuaderno durante las clases. Pasaba horas en la ferretería del barrio hablando sobre maderas, acabados, ensambles. Tenía una visión estética que sorprendía a todos los que la veían. Cuando se atrevió a plantearlo en casa, la respuesta fue inmediata y definitiva. Eso es un pasatiempo, Carlos, no una carrera. ¿De qué vas a vivir vendiendo sillas? Y la conversación terminó ahí. Porque en ese modelo familiar, las conversaciones sobre el futuro no eran diálogos, eran veredictos. Carlos estudió contabilidad, se graduó, consiguió trabajo y en algún lugar entre los 20 y los 30 años dejó de dibujar muebles en papeles de cuaderno. Esto tiene un nombre en economía conductual, costo de oportunidad emocional. No es solo lo que dejaste de ganar, es lo que dejaste de ser. Y ese costo no aparece en ningún balance, pero te lo cobran igual todos los días, en forma de ese nudo en el estómago del domingo por la tarde. Atención, porque aquí hay una trampa inversa que también necesitamos nombrar. El consejo opuesto, el de sigue tu pasión y el dinero llegará, puede ser igual de peligroso si se aplica sin estructura. Hay personas que abandonaron empleos estables sin haber construido una base financiera mínima, sin haber validado si esa pasión puede convertirse en negocio, y eso los llevó directo a la precariedad y de regreso al punto de partida, pero con más deudas y menos energía. La respuesta no está en ninguno de los dos extremos. Está en un modelo que te voy a explicar en detalle en unos minutos. Antes, necesitamos hablar de dinero, porque las creencias heredadas sobre el dinero son quizás las más difíciles de ver, justamente porque parecen virtudes financieras. Ahorra, no gastes en tonterías, guarda para el futuro. Suena responsable, y en parte lo es. El problema viene cuando ese consejo se aplica como dogma absoluto, en lugar de como principio con matices. Carlos ahorraba de forma casi compulsiva. No era frugalidad estratégica, era miedo disfrazado de disciplina. El dinero que guardaba estaba en una cuenta de ahorros con un interés que no alcanzaba ni para empatar la inflación. Mientras tanto, Carlos evitaba gastar en cursos de formación porque eso no era una inversión segura. Evitaba viajar. Evitaba incluso comprarse ropa que le gustara, porque su madre le había enseñado que la vanidad era un lujo de irresponsables. El resultado a los 40 fue una cantidad de dinero ahorrado que se veía bien en el papel, pero que había perdido poder adquisitivo real, y un conjunto de habilidades personales que no habían crecido porque Carlos nunca invirtió en ellas. El dinero no es neutro. El dinero estático retrocede, y la mentalidad de escasez no solo afecta tus finanzas, afecta tu disposición a arriesgar, tu capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven gastos. Hay una diferencia fundamental entre ahorrar por miedo y construir un colchón financiero por estrategia. La primera te paraliza, la segunda te libera, y llegamos al cuarto pilar fracturado, las relaciones y los límites. En muchas familias de nuestra cultura, el respeto a los mayores tiene una traducción que no siempre está explícita, pero todos entienden. Sus decisiones sobre tu vida tienen más peso que las tuyas. No porque lo digan así, sino porque cualquier cuestionamiento se interpreta como ingratitud, como traición al sacrificio que hicieron por ti. Carlos había internalizado esto tan profundamente que le resultaba físicamente difícil decir no a su familia. Cancelaba sus planes para atender peticiones que no eran urgencias, prestaba dinero que no le devolvían, acumulaba resentimiento en silencio, porque el resentimiento también era una forma de deslealtad que no se podía expresar. ¿Sabes qué es lo más cruel de este patrón? Que destruye exactamente lo que pretende proteger. Una relación construida sobre la supresión de uno de los lados no es amor, es una deuda emocional. Y las deudas emocionales se cobran con intereses. Ahora viene la parte que importa de verdad, la fórmula. Cuando Carlos decidió que necesitaba cambiar, no lo hizo de un golpe ni con una rebelión dramática. Lo hizo aplicando un proceso que llamó el filtro de los 3 indicadores y que funciona para cualquier decisión importante. El primer indicador es la alineación con tus valores reales, no los que te enseñaron que debías tener, los que genuinamente guían tus decisiones cuando nadie te está mirando. ¿Este consejo te pide que seas alguien que no eres? ¿Te exige sacrificar algo que en tu escala interna ocupa el primer lugar?
Si la respuesta es sí, esa es una señal de alerta que no puedes ignorar. El segundo indicador es el impacto financiero, tanto a corto como a largo plazo. La pregunta no es, ¿esto se siente seguro? Porque lo seguro y lo rentable son cosas distintas. La pregunta real es, ¿este camino me acerca o me aleja de la libertad financiera? ¿Me crea más opciones o me ata a una sola salida? Un buen consejo te diversifica. Un mal consejo te vuelve dependiente de una sola fuente, de una sola aprobación externa. El tercer indicador es el costo emocional sostenido, no el malestar del cambio, que es inevitable y temporal, sino el agotamiento crónico de vivir en contradicción con lo que eres. Si seguir esa regla te genera ansiedad semana tras semana, si te sientes más pequeño después de obedecerla que antes, el costo es demasiado alto sin importar el beneficio aparente. Carlos aplicó los 3 indicadores a la decisión más difícil de su vida adulta: dejar su trabajo estable para abrir su taller de muebles. En el primer indicador, la respuesta fue inequívoca. Su valor más profundo no era la seguridad, era la creación. Había pasado 20 años aplastando ese valor y el costo había sido exactamente ese nudo del domingo por la tarde. En el segundo indicador, Carlos hizo algo que nunca había hecho. Se sentó a calcular de verdad, no a imaginar el peor escenario, sino a construir un plan concreto. Calculó cuánto necesitaba para vivir 12 meses sin ingresos, investigó el mercado de muebles artesanales, identificó canales de venta que podía activar antes de renunciar y determinó un umbral mínimo de ingresos que le indicaría que el negocio era viable. En el tercer indicador, la respuesta fue la más clara de todas. Cada hora que pasaba en su taller los fines de semana, incluso cuando algo no salía bien, se sentía más vivo que 10 años enteros en su escritorio de la oficina gubernamental. Los 3 indicadores apuntaban en la misma dirección. Carlos renunció, no de forma impulsiva, sino con un plan de 18 meses construido paso a paso. Hubo cenas incómodas, hubo silencios cargados. Su padre no habló con él durante 3 semanas. Y Carlos tuvo que aprender algo para lo que nadie lo había preparado: sostener sus decisiones frente a la presión emocional de las personas que más amaba. Lo que lo salvó fue una frase que practicó hasta que le salió natural. Entiendo que me dices esto porque me quieres y quieres protegerme, y yo valoro eso profundamente. Pero he analizado esta decisión con criterios concretos y confío en mi proceso, sin confrontación, sin argumentos. Solo la calma de quien sabe que sus decisiones están respaldadas por algo más sólido que el miedo. La vida más costosa no es la vida arriesgada, es la vida vivida en los términos de alguien más. Y tú ya tienes todo lo que necesitas para escribir los tuyos propios.